Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Estas palabras del Señor para su iglesia el día de hoy. Recibámosla con agradecimiento. Querido hermano, déjeme hacerle una pregunta a usted el día de hoy. ¿Cómo considera que se tratan los chilenos los unos a los otros? ¿Cómo consideras que nos relacionamos en nuestra cultura a un nivel interpersonal? Quizás tú dices, no, mira, el chileno es piola, es buena onda, nos tratamos bien. Quizás en algunos aspectos o en algunas circunstancias hemos tenido malas experiencias. Decimos, ¿sabes qué? El chileno a veces es áspero, a veces no nos tratamos de la mejor manera posible. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta desde una base quizá un poquito más empírica? Hay una encuesta realizada hace unos años atrás por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y ellos nos dicen algo muy interesante. Nos dice, un 41% de los chilenos, casi la mitad de una cifra considerable, se ha considerado víctima de malos tratos. Y estos malos tratos incluyen, según esta encuesta, el sentirse pasados a llevar, sentirse ofendidos, mirados en menos o discriminados o tratados injustamente. Es duro el diagnóstico que está dando esta encuesta. Pero la encuesta también nos habla del escenario en el cual estos malos tratos ocurren. Nos dice que en su mayoría ocurren en el trabajo. No sé si usted vio durante la semana este video terrible en el cual se torturaba a un trabajador que era parte del espectro autista. Esas cosas pasan. Es terrible. Malos tratos, humillaciones, falta de la dignidad de las personas. Ahora escuchábamos a nuestra hermana Daniela que pedía también por situaciones de maltrato laboral. Eso ocurre en nosotros. Y esta encuesta también revela algunos factores que afectan en cómo el resto nos trata, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y entre estos factores están la comuna en la cual vives, influye si eres tratado positivo o negativamente. Está tu clase social y la ropa que vistes. Influye en cómo la gente te trata cuando llegas a cierto lugar. Queridos hermanos, entonces estos datos reflejan que muchas veces vivimos en sociedades discriminadoras, ásperas, hostiles. Basta prender las noticias para darnos cuenta que vivimos en tiempos violentos, polarizados, irrespetuosos. ¿Cómo debe vivir la iglesia en medio de este tiempo tan violento? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo deberíamos ser nosotros? ¿Qué nos enseña la Escritura? ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo acerca del comportamiento de la comunidad cristiana en un mundo que parece tratarse cada vez peor? Y en el texto que acabamos de leer encontramos una respuesta a eso. Pablo nos dice, no se comporten como el resto, sino que su comunidad tiene que ser marcada por la misericordia en un mundo vengativo. La iglesia tiene que ser marcada por ser una comunidad amistosa en medio de un mundo hostil. La iglesia debe ser un espacio de humildad en medio de un mundo arrogante. Tienen que estar las virtudes de Cristo, el ejemplo de Cristo en medio de la iglesia. Sin embargo, queridos hermanos, este comportamiento no proviene de nuestra superioridad. Mira, nosotros nos tratamos bien porque tenemos más inteligencia social que la cultura. No es por eso. Este comportamiento amoroso de la iglesia los unos por los otros no proviene de nuestro esfuerzo personal, sino porque Cristo está en medio nuestro. Una comunidad cristocéntrica es una comunidad en la cual mora un amor profundo entre hermanos. Es preocupada, es pacífica, es abnegada. Esta es una comunidad que se caracteriza por tener a Cristo como centro. Entonces vamos a ver en este texto que una comunidad cristocéntrica tiene bases profundas, bases que le llevan al amor, a la unidad, a la paz. Y la primera es el ejemplo de Cristo. También la paz de Cristo, la palabra de Cristo y por último el nombre de Cristo. Son 4 puntos. Hay algunos que les da toque cuando un sermón tiene 4 puntos en vez de 3. Pero así nomás se comunicó el apóstol Pablo. Así que partamos. Esta comunidad cristocéntrica que nos relata el apóstol Pablo tiene por centro el ejemplo de Cristo. El versículo 12 inicia con un llamado muy interesante del apóstol Pablo. Y es un llamado a comportarnos de manera coherente con nuestra identidad. Hemos visto en sermones pasados que Cristo nos ha regalado una nueva naturaleza. ¿Es así?
Somos regenerados, somos circuncidados en Él, somos levantados a una nueva vida. Y el apóstol Pablo dice, excelente, qué lindo, ahora vive conforme a eso. No basta con decir, mira qué tremenda identidad tengo yo. El apóstol Pablo ahora dice, aplícalo, vive de esta manera. Y es por eso que este llamado comienza con vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. El apóstol nos está diciendo que debemos aferrarnos totalmente, cubrirnos plenamente de esta prenda que es nuestra verdadera identidad. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Ser parte del pueblo escogido de Dios, ser escogidos, pero también ser apartados para el servicio a nuestro Señor, ser santos, pero también ser siempre continua y profundamente amados por Dios. Escogidos, santos y amados, eso eres, actúa conforme a ello. Y esto es muy interesante porque el ser escogido, sobre todo en el pensamiento y en el llamado del apóstol, lejos de ser un motivo para el orgullo, pone un desafío frente a ti. Y es el ser coherente con eso. ¿Se ha fijado usted que muchas veces nosotros, el pueblo cristiano, me atrevo a decir que con especial particularidad los calvinistas, decimos, yo soy escogido? No como ustedes, que son réprobos. Y como el pueblo de Israel en la antigüedad, podemos sentirnos superiores por ser el pueblo escogido de Dios. El apóstol Pablo dice, no es un motivo para enorgullecerte. Es algo que recibiste por gracia. Por lo tanto, actúa en santidad, actúa en coherencia, actúa en humildad. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Pero ¿cómo actúa en coherencia una persona que tiene esta identidad? El apóstol responde simplemente, es de acuerdo al carácter y al ejemplo de Cristo. Una persona que tiene esta identidad actúa como Cristo. Tiene sus virtudes y perdona y vive como Cristo actuó. Y es por eso que ahora comienza a enlistar unas virtudes que son fácilmente observables en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él parte diciendo entrañable misericordia. La palabra entrañable, querido hermano, es muy interesante porque tal como suena, hace referencia ¿a qué? A las entrañas, a las vísceras, a los intestinos. ¿Por qué? Porque según los judíos era esta la parte del cuerpo del cual provenían las emociones tiernas, las emociones lindas, como la compasión, la bondad, el amor. Y eso, a pesar de la diferencia de años y que estamos en otra parte del mundo, podemos corroborar lo que dice el pueblo judío. Basta recordar la primera vez que usted vio a su esposa, quizá. Basta recordar la primera vez que vio a su amada y cómo se le revolvía el intestino, ¿no? Cómo empezaban ahí a volar las mariposas, la primera cita que tuvo, la cual le dolía la guata de nerviosismo, de los silencios incómodos, no saber qué decir. Según el pueblo judío, de esta parte de nuestro cuerpo provienen emociones potentes y emociones relacionadas con el amor. Y es por eso que podríamos hacer un símil el día de hoy y decir que esta palabra entrañable es el día de hoy en nuestra sociedad como el corazón. Es del corazón el órgano del cuerpo que nosotros hoy asociamos las emociones más tiernas. Por eso regalamos corazones, ¿cierto?, de chocolate. Los asociamos con las virtudes lindas, tiernas, amorosas. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, tienen que ser de un corazón, de unas entrañas profundas. ¿Qué cosa? Misericordiosas. Misericordioso. Esto es ser compasivo, ser piadoso, sobre todo con aquellos que se encuentran en situaciones de miseria o en situaciones difíciles. El apóstol Pablo entonces nos está llamando a, en profundidad, en sinceridad, dolernos con los que se duelen, llorar con los que lloran. Como decía nuestra hermana, prestar una mano de ayuda, estar ahí sinceramente desde el corazón, siendo misericordiosos los unos con los otros. Pero esta no es tan solamente la única virtud que el apóstol Pablo llama al cristiano para actuar en coherencia, sino también ser benignos. Esto es, ser bondadosos, ser amables, ser agradables. Ser una persona suave en el trato. Quizás entenderlo de la manera opuesta nos puede hacer un poquito más claro. Una persona que es benigna no es áspera, no es odiosa. O en una palabra que está muy de moda el día de hoy, no es tóxica. Esta persona que es benigna se caracteriza por sonreír, por ser hospitalario, por ser amigable, por ser cercano. Ciertamente nuestro Señor era así. Él estaba con lo despreciado de la sociedad, una persona cercana, a la cual los niños se acercaban. Y nos llama a ser de esta manera también el apóstol, benignos, pero también humildes.
Y esta virtud es fascinante, querido hermano, fascinante, porque literalmente significa humillar la mente, humillar la mente. ¿Qué es esto de la humildad? Hay muchos mitos acerca de lo que es verdaderamente ser humilde, ¿cierto? Podemos pensar en Santa Teresita de Calcuta, San Francisco de Asís, que eran ahí órdenes mendicantes que pedían dinero. Y decimos, ¡oh, qué humildad! ¿Ah? Pero ¿qué significa realmente? Humillar la mente puede significar el tener un concepto modesto de nosotros mismos. Un concepto correcto de nosotros mismos. Y por lo tanto significa estar conscientes en todo momento ¿de qué? De nuestra propia pequeñez. Y acá a nosotros nos duele el orgullo, ¿cierto? ¿Cómo la Biblia me viene a decir que yo soy pequeño? El Diego es pequeño que ni llega al 1,70 m. Pero yo no soy pequeño. Pero la verdad, querido hermano, es que como orábamos en nuestras liturgias, un cristiano tiene plena conciencia de que es criatura. El cristiano tiene plena conciencia de que proviene del polvo. Y si es que es algo en su vida, si es que tiene dones en su vida, es solamente por la gracia de Dios en él. Eso es una persona humilde. Yo no soy nada, pero lo tengo todo en Cristo Jesús, mi Señor que me amó. Eso es una persona humilde. No es aquel que llega a la asamblea de los fieles como Saúl. ¿Sabía usted que la Escritura dice que Saúl le sacaba una cabeza a todo el pueblo de Israel? Entonces miraba para abajo. ¿Ah? Eso no es una persona humilde. Una persona humilde, el único momento en el cual mira para abajo es para ayudar a una persona a levantarla. Es el único momento. La asamblea de los fieles no es un lugar para la gente arrogante, para la gente narcisista, para la gente egoísta que humilla y manipula al resto para exaltarse. Eso no es el patrón que Pablo nos está enseñando y ciertamente no es la manera en que Jesucristo vivió. Pero añadido a la humildad se suma la mansedumbre. Y esto es nuevamente ser delicado en el trato, ser gentiles, ser suaves, no ser autoritarios, no ser hirientes, no ser coercitivos, no manipular para lograr agendas personales. Pero la última virtud que Pablo añade para una iglesia que está basada en el ejemplo de Jesucristo es la paciencia. Esto también es muy lindo. La paciencia hace referencia a aquellos que soportan en el tiempo, tienen una virtud de largo plazo y son capaces de soportar episodios desfavorables porque su esperanza está en el alivio del Señor. Está en la justicia del Señor. Entonces es lento para la ira, es tardo para la venganza, tiene un temperamento apacible, tranquilo, indulgente, porque tiene una vista a largo plazo. Ve a sus hermanos y a él mismo como parte de un proceso de la fe. Entonces cuando es herido dice, mi hermano está en un proceso, está creciendo, al igual que yo. No voy a actuar impulsivamente, no voy a caer en un ataque de ira. El Señor está trabajando en medio nuestro. Esa es una persona paciente, que confían en el Señor perseverantemente. Entonces estas son las virtudes propias del ejemplo de Cristo que tienen que estar en la iglesia, en una iglesia que verdaderamente es cristocéntrica. Pero también nos da algunos ejemplos prácticos en el cual estas virtudes toman un escenario real en la vida cotidiana. Y el versículo 13 nos dice, sopórtense los unos a los otros. Y esta palabra a mí me encanta, querido hermano, porque es tan honesta, ¿ah? Es tan honesta. El apóstol Pablo sabe que hay momentos en la comunidad que nos cuestan. Sabe que hay personas que nos cuesta amar. Sabe que nosotros mismos a veces somos difíciles para el resto de las personas. Es por eso que le dicen, ya mira, pero por último, sopórtense. Aguántense. Esta palabra viene del griego que significa mantenerse erguido, sostener algo. Entonces, con estas palabras, Pablo nos está llamando a no derrumbarnos ante las dificultades sociales, no perder el control, sino convivir en templanza y en tolerancia con distintas opiniones, distintas personalidades. Yo he observado muchas veces en muchas iglesias actitudes fundamentalistas que cuando hay una diferencia teológica, una diferencia de cualquier índole con el hermano se derrumban. No, pero ¿cómo? Es que eres un hereje. Pablo está diciendo, mantente ahí, mantente perseverante, mantente erguido, no pierdas la compostura frente a dificultades dentro de la comunidad. Pero el otro ejemplo práctico es perdonándoos unos a otros si es que alguno tiene queja.
Y la palabra perdonar hace referencia a conceder, lógicamente, indulto, perdón, pero de una manera muy especial, de una manera gratuita, porque proviene de la raíz gracia. Entonces, fíjate, Pablo nos está llamando a perdonar no bajo la condición de que la otra persona haga mérito. Pablo nos está llamando a perdonar no bajo la condición de que la otra persona trabaje y se gane la dignidad de ser perdonado. No, por gracia. Inmerecidamente, como un regalo gratuito. Eso es lo que Pablo nos está llamando a hacer. Cuando tienes una queja contra alguien, querido hermano, no te da derecho de hacerle la vida imposible. No te da derecho de ser vengativo. No te da derecho de ser hiriente. Sino que cuando tienes una queja contra alguien, tienes una oportunidad por delante, la de perdonarle. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Pero este llamado, al igual que todas las otras virtudes mencionadas, tienen un ejemplo claro, un referente claro, y es Jesús. Por eso Pablo añade inmediatamente, de la manera en que Él nos perdonó, deben hacerlo ustedes. Es en el ejemplo de Cristo. Fíjate, querido hermano, las personas que más perdonan, las que más facilidad tienen para conseguir un indulto gratuito, son aquellas que tienen plena conciencia de que Cristo les perdonó. Plena conciencia de que aún en sus delitos y pecados, Cristo les indultó y los justificó solo por gracia. De manera que cuando se ven en una situación compleja, no reaccionan diciendo, ¿quién eres tú para hacerme daño a mí? Sino que reaccionan diciendo, ¿quién soy yo para no perdonarte, hermano? ¿Quién soy yo si mi Señor me perdonó? Yo estando muerto en mis pecados, Él me dio vida. ¿Quién soy yo para no concederte perdón? Esa es la actitud a la cual el apóstol Pablo nos está llamando. Y finalmente el apóstol resume todo esto en el versículo 14. Todas estas virtudes, estos ejemplos, los pone en una simple virtud práctica potente, y es el amor. El versículo 14 nos dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Con esto el apóstol nos está diciendo, mira, si tú eres gentil, si tú eres paciente, si tú eres humilde, excelente, pero si no hay amor, pierde validez. Porque quizás lo hiciste por razones egoístas, lo hiciste para ganar la admiración del resto. Por sobre todo, el amor. Ser benevolente, ser abnegado, de manera sincera, un amor ágape. Y es en este amor, cuando existe este amor real, que todas las virtudes se encuentran en vínculo. Es el vínculo que lleva a la perfección. Cuando el amor está presente, está la misericordia. Cuando hay amor, está la benignidad. Cuando hay amor, está la humildad, la mansedumbre, la paciencia, porque las une a todas y nos lleva a la integridad, a la perfección. Pero el amor no tan solamente une las virtudes, sino que une a la iglesia. Une verdaderamente a la iglesia. Cuando no hay amor en la iglesia, se cae en vicios sociales, se cae en discriminaciones, se cae en malos tratos y en divisiones. Cuando la iglesia empieza a confabular para dividir, hay una falta de este amor y estas virtudes que son propias del ejemplo de Jesucristo. Eso no está bien. Eso no está bien. Querido hermano, entonces hemos visto que el apóstol Pablo llama a los creyentes a un comportamiento coherente, digno de su nueva identidad y por lo tanto, según el ejemplo de Jesucristo, quien tuvo todas estas virtudes, quien siempre perdonó, quien siempre fue manso y humilde de corazón. Querido hermano, seguir este ejemplo, seamos sinceros, seguir este ejemplo es difícil. ¿A quién le es fácil perdonar? ¿A quién siempre le es fácil vivir con el resto? Es difícil. Pero por eso este texto nos deja un eco que es de mucho consuelo para nosotros. ¿Se acuerda del fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se parece mucho? ¿Se parece mucho? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos está diciendo, una iglesia que vive en el ejemplo de Cristo está llena del fruto del Espíritu Santo. Queridos hermanos, ¿cómo podemos imitar la vida de Jesús? Sé lleno del Espíritu Santo. No es en tus fuerzas, no es en tus capacidades, sino en dependencia del Espíritu que hace esto posible. Así que una comunidad cristocéntrica se basa en el ejemplo, en el fruto del Espíritu, en el ejemplo de Cristo, pero también en base a la paz. Y eso nos lleva recién a nuestro segundo punto, pero estos son más cortitos, ¿ya? No se preocupe. Una comunidad cristocéntrica se basa en la paz
de Cristo y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y esta frasecita a mí me hizo tan feliz durante la semana, querido hermano. Que la paz de Dios gobierne en mi corazón, gobierne en tu corazón. En este texto, en muchos manuscritos antiguos, es la paz de Cristo. Es la paz de Cristo. Y esta hace referencia, esta palabrita paz, a dos cosas. Primero, a saberme en paz con Dios. Romanos 5. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Una persona que experimenta esto sabe que, como dice el himno, está bien con su Dios. Está bien, es aceptado, es justo, solamente por la gracia de Cristo. Verticalmente estamos en paz. Pero es por eso que esta palabrita tiene un segundo matiz, y es que en base a mi comunión con Dios, yo estoy tranquilo, yo estoy sereno. Oh, no tengo esa paranoia, chuta, el Señor hoy día me amará o me odia, me amará o me odia. No, estamos tranquilos en paz, porque nuestro Señor nos ama. Y es esta paz de Cristo la cual debe gobernar en nuestros corazones. Y esta palabrita es muy potente, querido hermano. Algunos dicen que la palabra gobernar viene del mundo deportivo. Por lo tanto, significa arbitrar, dirigir, como quien dirige un partido de fútbol. En nuestra vida, quién pone las reglas, en base a quién vamos guiando nuestras decisiones, quién va arbitrando. La paz de Cristo. Tenemos que hacerlo todo en la paz de Cristo. Por eso es tan fundamental para la iglesia. Pero no tan solamente es fundamental para nosotros a un nivel individual, sino que también nos impacta a un nivel social. Es por eso que el versículo 15 añade que es a esta paz que nos gobierna, a esta paz de Cristo, que fuimos todos llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. La iglesia ha sido llamada en unidad, en una sola sociedad, en un solo organismo, a ser dirigida por la paz de Cristo. Fíjate, la iglesia no ha sido llamada a vivir en rencillas. La iglesia no ha sido llamada a insultarnos los unos a los otros. La iglesia no ha sido llamada a faltarnos el respeto, a ser autoritaria, sino a ser gobernada por una paz profunda, una quietud, una armonía, una tranquilidad. Eso es lo que se debe vivir en la iglesia, no la agonía, el sufrimiento de una comunidad hostil. Es por ello que ser parte de este glorioso cuerpo que es la iglesia, y al sabernos bendecidos nuestro corazón por los beneficios de Dios, debemos ser agradecidos. Sed agradecidos. Y esta palabra agradecidos hace referencia a alguien que se sabe un receptor de la buena gracia de Dios. Eucaris, la buena gracia de Dios. Es por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, en nuestra iglesia, por la salvación, por la tranquilidad que Él me da, que yo sé esto y por lo tanto le alabo, le glorifico, le agradezco por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Queridos hermanos, este llamado quizá es particularmente importante para nosotros en la séptima iglesia. Justo hoy día no estaban nuestros pendones afuera porque estaba llovinando en la mañana. Pero ¿cuál es nuestro lema? Llamados a sentir, vivir y compartir, ¿qué cosa? La paz de Jesús. Es particularmente importante para nosotros que somos la iglesia príncipe de paz. Somos llamados a ser gobernados por la tranquilidad de Jesucristo. Es importantísimo para nosotros, para Colosas y para toda la iglesia universal de Cristo. Esta es la manera de caminar. Queridos hermanos, ¿experimentas y contribuyes a la unidad de la iglesia? ¿O siembras cizaña? ¿Vives en constantes murmuraciones, en desuniones que angustian a las personas? No somos llamados a eso en este texto. Sin embargo, una comunidad cristocéntrica no solo se basa en el ejemplo de Cristo, no solo se basa en la paz de Cristo, sino también en la palabra de Cristo. Este texto es hermoso. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y con esto Pablo nos está diciendo que las enseñanzas, las doctrinas de Cristo, los patrones de cómo Él vivió deben sentirse en casa en la iglesia. Deben morar en la iglesia. Si nosotros pudiéramos preguntar, oye, ¿dónde vive la Biblia? ¿Cuál es su residencia, su dirección? Porque la quiero ir a ver. La iglesia. Acá mora la Biblia. Y mora en abundancia. Debe residir en plenitud, en riqueza. Y es por eso que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Porque contiene abundantemente la palabra de Cristo. Querido hermano,
¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que buscas cuando te acercas domingo a domingo a la iglesia? Quizás vienes en búsqueda de un éxtasis por las alabanzas. Eso es muy común en ciertas iglesias. Por una ambientación que me lleva a un trance emocional. Quizás tú buscas ser motivado por un predicador carismático. También es muy común. Prácticamente por una persona que hay una charla motivacional y que cuente anécdotas personales. ¡Ay, que me ríe! ¡Y qué genial! No venimos a la iglesia por esos motivos. Venimos a la iglesia porque acá se predica la palabra de Cristo. Y mora en abundancia. Y ella nos dirige. Y ella nos muestra el ejemplo de nuestro Salvador. Y ella nos muestra la paz de nuestro Señor. Es a eso que venimos a la iglesia. Y es por esto mismo que es tan importante que toda la iglesia, no tan solamente los maestros, no tan solamente los presbíteros, no tan solamente los pastores, los diáconos, son llamados a enseñar, sino toda la congregación. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Con estas palabras, enseñar y exhortar, se hace una referencia al discipulado. A aquellos maestros que imparten instrucción, inculcan doctrina en sus discípulos y se lo toman de manera seria. Advierten, amonestan, aconsejan si es necesario, siempre en verdad y en amor. Enséñense y exhórtense los unos a los otros. Todos deberíamos estar envueltos en lo que es el discipulado. Y sin duda un desafío, requiere inteligencia, requiere una habilidad para compartir la verdad cristiana con aplicación a nuestras vidas. Es por eso que debe ser hecho con sabiduría. Y sabes qué, este texto recuerda de manera muy linda a la Gran Comisión. Justo hablábamos de eso con los catecúmenos en la mañana. Cristo, antes de ascender, llama a ser discípulos y a bautizarlos, ¿cierto? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a enseñarles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y ahora el apóstol Pablo, haciendo eco de esta verdad, nos recuerda que la palabra de Cristo, sea todo lo que Él nos ha mandado, tiene que ser enseñada, transmitida por medio de discipulado en la iglesia. La iglesia cumple la Gran Comisión y es parte fundamental de ella y debe hacerlo con toda entrega y con toda pasión. Sin embargo, acá la cosa se pone en gran manera interesante. Acá nos ponemos en cosas que le gustan a los teólogos, le gustan a algunas personas estas discusiones de palabras, ¿cierto? Yo hace unos meses atrás me interesé mucho por el discipulado y estaba buscando materiales de discipulado. Y le pregunté a mucha gente, oye, ¿qué me recomiendas para empezar procesos de discipulado? Le pregunté a muchos santos, a muchas personas parte de la iglesia, pero se me olvidó preguntarle a San Pablo. Y San Pablo acá nos dice algo muy interesante. Nos dice, y esto se ve claramente en el texto original o en algunas traducciones como la Biblia de las Américas, que un recurso para amonestar, un recurso para exhortar, para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, son los salmos, los himnos y los cánticos espirituales. Eso es lo que está transmitiendo la idea en el original griego. Y estas palabritas, salmos, himnos y cánticos espirituales, que son parte de cómo nos enseñamos los unos a los otros, tienen mucho debate. Mucho debate. Hay personas que dicen, oye, estas tres cosas son cosas distintas. Los salmos son los del Antiguo Testamento. Los himnos son cánticos cristológicos. Los cánticos pueden ser odas o cualquier otra cosa. Hay otros que dicen las tres son sinónimos y hacen referencia a una cosa. Los salmos del Antiguo Testamento. Y dentro de este último grupito de personas hay un grupo que no sé cómo llega a la conclusión litúrgica de que los salmos son las únicas cosas que deben cantarse en el culto. La salmodia exclusiva. ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué interpreto yo de este texto? No importa. No importa, porque estas discusiones tuercen lo que el apóstol Pablo está diciendo. Lo tuercen. El apóstol Pablo está diciendo que por medio de himnos, salmos, cánticos, debemos, ¿qué cosa? Exhortarnos. Esto era muy común en la antigüedad porque la gente no tenía los libros físicos. Entonces ellos memorizaban los salmos y se los repetían en su diario vivir para amonestarse, para alentarse, para motivarse. Entonces Pablo nos está llamando a usar los salmos como un material de discipulado. Ese es el propósito del texto. No discusiones litúrgicas, fundamentalistas y muchas veces puritanas. Querido hermano, qué lindo es cuando la comunidad se canta los unos a los otros.
El otro día vi un video de un hermano muy querido para mí que estaba en el hospital y viene otro hermano evangélico, le toma la mano y se pone a cantar con él. Me emocionó hasta las lágrimas, querido hermano. Qué lindo es cuando uno se encuentra abatido en la fe y llega un hermano y le dice, tenemos que perseverar firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Qué lindo es cuando nos encontramos abrumados, cuando nos consideramos desamparados y viene una persona y me dice, hermano, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder me librará de todo transeagudo. Qué lindo es cuando necesito descanso, consuelo, y viene una persona y me dice, Jehová es tu pastor, nada te faltará. Himnos, salmos, cánticos espirituales en nuestra vida cotidiana, en nuestro caminar de fe, en nuestros discipulados. Pero no tan solamente tenemos que usar estos recursos de manera social, sino también personal, cantando a Dios con acción de gracias a un nivel interior. El cristiano en lo profundo de su ser siempre tiene una emoción lírica, tiene una sintonía en su corazón. Ante el favor y la gracia de Dios se emociona y alaba en lo profundo de su ser con acciones de gracias. Debe tener una doxología en su corazón. Eso es lo que resuena en el interior de un creyente. Es muy curioso, queridos hermanos, que estas tres palabritas, himnos, salmos, cánticos, se encuentran en Efesios 5 y son el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Y ahora Pablo las pone como el resultado de que la palabra de Cristo en abundancia ante en medio nuestro. Parece ser que en la mente del apóstol Pablo, ser lleno del Espíritu y habitar en abundancia en la palabra de Cristo son la misma cosa. ¿Cómo yo sé cuando una persona está llena del Espíritu? ¿Cómo yo sé cuando una persona es bautizada por el Espíritu? Porque habla lenguas y deja ahí el desorden. ¡Oh, qué gloria! ¿Eso quiere decir que está lleno del Espíritu? El apóstol nos dice no. Una persona llena del Espíritu Santo es aquella que mora en la palabra de Cristo y que responde en lo profundo de su corazón con himnos, salmos y cánticos espirituales. Pero en último lugar, no tan solamente una comunidad cristocéntrica, viva, amorosa, mora en la palabra de Dios y se la enseñan los unos a los otros, sino que también en cuarto y último lugar, es una comunidad que está basada, anclada en el nombre de Cristo. Versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora Pablo está trascendiendo un poquito las comunicaciones interpersonales y está yendo a todo lo que hacemos. La frase palabra o de hecho hace referencia a todo lo que salga de ti, ya sea por tu boca, por tus manos, todo lo que tú produzcas, todo tu trabajo, todo lo que tú haces, tiene que ser en el nombre del Señor Jesús. Esto puede ser muy mal entendido, querido hermano. No sé ustedes, pero yo cuando era pequeño pensaba que la frase en el nombre del Señor Jesús era como una especie de mantra mágico, que enviaba mis oraciones al cielo. Entonces yo cuando era chico lloraba, Señor, no sé, tenía miedo en la noche, Señor. Y oraba y se me olvidaba decir el nombre de Cristo. Y decía, chuta, mi oración no llegó al cielo. Tengo que orar de nuevo. Como si esta frase fuera el botón de enter al momento de enviar un correo. Yo pensaba así, ¿es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo? Querido hermano, no me malinterprete. Decir algo y explícitamente hablar en el nombre del Señor Jesús está bien, está correcto, es loable. Sin embargo, con esta frase el apóstol Pablo hace mayoritariamente referencia a que todas tus acciones, tus dichos deben ser confiados, arraigados, apoyados en quien Cristo es. Todo lo que tú haces debe ser en conciencia de que lo haces en, por y para Cristo. De manera que Él es el fundamento de todas nuestras actividades. Ya sea estoy en el trabajo, estoy ahí soldando, o estoy ahí haciendo contaduría y digo, Señor, tú sabes que yo hago esto para ti. Tú sabes que quiero glorificarte por medio de eso. Lo hicimos en el nombre del Señor Jesús. Ya sea estoy disfrutando de mi familia, le digo, Señor, gracias por darme esta familia. Te glorifico por tu gracia en mi vida. Lo hicimos en el nombre del Señor Jesús. Es cultivar la conciencia de que Cristo está en medio nuestro y que debemos vivir para Él. Y fíjate, cuando actuamos de esta manera, no tan solamente Cristo es glorificado, sino también el Padre y toda la Trinidad.
El texto termina diciendo, damos gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Cristo. El texto nos está diciendo que la acción de Jesús en nosotros, hacer las cosas en su nombre, nos lleva a vivir no tan solamente para la gloria de Cristo, sino también para la del Padre. Qué bella es la Trinidad. Cómo se glorifican, cómo se aman estas personas de esta misma sustancia. Y es por ello que glorificamos a Dios cuando hacemos todo en el nombre y en el mérito de Jesús. Queridos hermanos, una comunidad cristocéntrica no vive para su honra, no vive para su gloria, no vive para el reconocimiento propio, sino que en el nombre de Cristo glorifica al Padre, para la gloria del Padre, solamente para Él y para la mayor gloria de Él. Eso es ser un reformado, amén. Eso es, y eso es ser un cristiano cristocéntrico. Querido hermano, la séptima iglesia presbiteriana Príncipe de Paz no vive y no debe vivir para su propia gloria, sino para glorificar al Padre por medio de Jesucristo. Terminemos con este sermón. Hemos visto que en un mundo de hostilidad, de una cultura que se caracteriza por tratos ásperos, violentos, nosotros como iglesia somos llamados a ser una comunidad alternativa. Somos llamados a ser amorosos, humildes, compasivos, porque Cristo está en medio nuestro y Cristo es nuestro centro. Y es por eso que vimos que como comunidad debemos estar anclados en el ejemplo de Cristo, en su carácter, en sus virtudes, en sus acciones. Pero en segundo lugar vimos que debemos estar anclados en la paz de Cristo, esa tranquilidad de sabernos amados por Él, que nos dirige, que nos gobierna y que nos arbitra y nos lleva a la unidad como iglesia. Pero en tercer lugar vimos que la palabra de Cristo debe estar en medio nuestro, todos haciéndonos parte de procesos de discipulados, de redes que busquen enseñarse, exhortarse y teniendo como un material precioso los himnos, los salmos, los cánticos espirituales. Y por último vimos que una comunidad cristocéntrica se basa en el nombre de Cristo, cultivando la presencia de la gloria de Dios en todo su accionar. Queridos hermanos, la palabra de Dios el día de hoy, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, te llama a un diagnóstico. Nos llama a un diagnóstico como comunidad. Déjame preguntarte y preguntarnos, querido hermano, ¿está presente el fruto del Espíritu Santo en medio nuestro? ¿Somos una comunidad caracterizada por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre? ¿Vivimos de acuerdo a las virtudes de Cristo? ¿Somos gobernados por la paz o por la hostilidad? ¿La gente se siente tranquila o con la angustia de estar en un lugar áspero? ¿Practicamos el discipulado amoroso con el fin de transmitir todo lo que Cristo ha enseñado? ¿O eres indiferente al caminar espiritual del que tienes al lado? ¿Buscas la gloria de Dios Padre en todas las cosas? ¿O buscas siempre demostrar tu superioridad individual? Queridos hermanos, independiente de cómo tú interpretas este diagnóstico, ya sea para la gloria de Dios por su Espíritu, estamos bien, ya sea quizás hemos pecado delante del Señor. La verdad es que la solución no es hacer más esfuerzo, hacer más mérito, confiar en nuestra autosuficiencia, sino depender de Cristo. Volver a ponerlo a Él como centro de todas las cosas. Volver a que su paz gobierne nuestros corazones. Volver a glorificar su nombre. Séptima iglesia, pongamos a Cristo en el centro de nuestra comunidad y en el centro de todas nuestras vidas, porque lo necesitamos. Lo necesitamos para ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Y la buena noticia, querido hermano, si es que quizá hemos fallado, si es que hemos tratado mal, si es que hemos humillado, la buena noticia, querido hermano, es que el perdón de Cristo está siempre disponible. Si es que hemos fallado socialmente, Cristo nos perdona. Y su Espíritu puede hacernos conscientes de su presencia con el fin de que seamos comunidades amorosas para la gloria de Dios Padre. Independiente de tu posición, independiente del diagnóstico que hagas, ven a Cristo. Ven a Cristo y recibe hoy su buena gracia para que podamos transmitirlas al mundo, a la comuna de la Florida y a nuestra comunidad, transitando las pisadas del Maestro, siendo verdaderamente una iglesia cristocéntrica. Oremos para que el Espíritu Santo aplique esta verdad a nuestros corazones. Bendito y amado Padre, tu palabra nos habla el día de hoy.
Tu palabra nos habla.